En su comentario de este domingo, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza los casos de Uruguay, Paraguay y Costa Rica, tres historias de éxito en el manejo de la pandemia en la región. América Latina continúa en el centro de la crisis global generada por el coronavirus. Los contagios no ceden a pesar de las estrictas medidas adoptadas por varios de los países y los efectos en la economía ya son devastadores. En la semana que termina, Brasil y México se ubicaron en el top 3 a nivel mundial en cuanto al número absoluto de muertes registradas en sus territorios. Entre los 10 países con mayor cantidad de contagiados, 4, Brasil, México, Perú y Chile, están en la región y pronto Colombia puede entrar en este grupo. Argentina, que desde el inicio impuso medidas muy estrictas, superó a Francia en número de casos y pronto puede alcanzar a Alemania. La comparación obviamente se modifica si se controla por cantidad de población, pero la complejidad de la situación queda de cualquier modo revelada si se considera que en el caso de América Latina la cantidad de nuevos casos diarios continúa registrando valores elevados, siendo Brasil el caso más paradigmático con alrededor de 45.000 contagios adicionales por día, mientras que en Europa estos han tendido a caer de manera drástica desde hace ya varias semanas, aun cuando la mayoría de los países han retomado una actividad casi normal. Si bien hay que reconocer, en los últimos días se han dado algunos rebrotes. En términos económicos, la situación también resulta sombría. De acuerdo a estimaciones de la CEPAL, el PIB regional se reducirá en poco más de un 9% durante 2020, la peor caída en 100 años. Y esto obviamente se traducirá en mayor desempleo y en un incremento de la pobreza. En países como Perú, Argentina y Brasil, la caída será aún más grande que este promedio regional, ubicándose México y Ecuador apenas por detrás. Vale aclarar que esta brutal reducción no es materia exclusiva de la región. Datos recientes sobre Estados Unidos o algunos países europeos muestran tendencias similares. La diferencia está en que el impacto que generará en América Latina será mayor en términos sociales y la certeza de que la recuperación tomará varios años. En este contexto general, sin embargo, algunos países parecen haberse diferenciado del resto, ya que en contraposición a la tendencia general han logrado contener el virus y los nuevos casos y muertes han bajado de manera sustantiva hasta acercarse prácticamente a cero. Esto ha permitido retomar muchas de las actividades de manera temprana y por lo tanto limitar el impacto en la economía. En este grupo vale la pena destacar a Uruguay, Paraguay y Costa Rica. En los tres casos, no solo la cantidad de nuevos contagios se ha mantenido muy baja en las últimas semanas, sino que además los datos referidos al nivel de letalidad, es decir, el porcentaje de muertes respecto de la cantidad de contagiados, se encuentran entre los más bajos del continente, ubicándose en 2.74%, 0.95% y 0.85% respectivamente. Además, si bien en los tres casos se registrará una caída de la economía, la misma se ubicará bastante por debajo del promedio regional. Obviamente, hay elementos que comparten los tres países que resultan relevantes para explicar este éxito. Una cantidad de población reducida, baja densidad demográfica, territorios poco extensos y canales de vinculación con el exterior que pueden ser fácilmente controlados. Sin duda estas cualidades pueden ser clave, considerando además que las políticas encaradas por los tres gobiernos no resultaron similares. Sin embargo, y de manera paradójica al mismo tiempo, esto no parece ser lo único relevante si consideramos que otros países con cualidades similares, particularmente los ubicados en América Central, como por ejemplo Panamá u Honduras, enfrentan escenarios más complicados. En el caso de Paraguay, la respuesta fue en un principio drástica y supuso, por un lado, cerrar las fronteras para limitar el contacto con el exterior y, por el otro, aplicar una cuarentena estricta y obligatoria al interior del país, que incluyó el toque de queda.
Al mismo tiempo se estableció que quienes regresaran desde afuera debían pasar un tiempo en hoteles y refugios proporcionados por el Estado para confirmar que no estuviesen infectados. Uruguay, sin embargo, adoptó una perspectiva diferente. Si bien se tomaron medidas similares a las de otros países, como suspender eventos masivos, cancelar los vuelos y las clases, en ningún momento se propuso una cuarentena obligatoria, aun cuando se instó a la población a permanecer en sus hogares. A pesar de no existir sanciones o multas por circular, la disposición fue altamente acatada por la ciudadanía. En el caso uruguayo, sin embargo, la clave parece haber estado en su sistema de salud universal, al que todos los ciudadanos tienen acceso de manera gratuita. Los esquemas de atención primaria, extendidos en el territorio, y la alta cantidad de tests aplicados sirvieron para detectar nuevos casos de manera temprana antes de que se llegase a los hospitales. De este modo, muchos pacientes cursaron la enfermedad en sus hogares y esto permitió que el sistema de salud no se viera colapsado. Costa Rica también apostó por algunas medidas similares a las de otros países centroamericanos, aunque el elemento clave fue darle centralidad a la evidencia científica en la ruta para combatir la pandemia y una apuesta proactiva para desarrollar medidas de atención a la población. También en este caso, las cualidades del sistema de salud, que presenta un alto nivel de integralidad y una apuesta por la detección temprana, explican que muchos pacientes hayan permanecido en sus hogares siendo monitoreados de manera cotidiana. Si bien lo anterior muestra que no existen recetas únicas para lidiar con la pandemia, es importante destacar que en los tres casos, tanto desde el gobierno como desde la oposición, se apostó por construir consensos en torno a las medidas adoptadas, lo cual parece explicar que la población haya también respondido de manera responsable. Esto sin duda marca una importante distancia con lo observado en otros países, en los que la clase política no ha estado a la altura de las circunstancias. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.